Hola, soy Adrián Rosso Pérez e hice las prácticas en el periodo de 6 a 12 de mayo en el DECO de Puerto de Santa María, específicamente en el Centro de Salud Ángel Salvatierra. Y mis tutores fueron Alejandro Espartero Gómez, Clara Mercedes Canalejo Madueño y Carlos Jesús Pascual Suaza. Para la tarea número uno, creo que realicé esta tarea de forma total, viendo que un beneficio es que una actitud cordial ha sido crucial para poder establecer una rápida conexión con el paciente en el contexto de urgencias y no he observado ninguna dificultad para poder realizarlo. Para la tarea 2 la he podido realizar casi totalmente, viendo el beneficio que cuando se ha podido realizar permite al paciente desarrollar todo lo posible en su caso, pero como la dificultad de que en la mayoría de los casos atendidos el paciente se encontraba o inconsciente o con bajo nivel de conciencia y en el caso de algunos acompañantes estaban nerviosos y no podían expresarse del todo correctamente. Para la tarea 3, un escenario donde se ha realizado la tarea es en el caso de la mujer de un paciente que presentaba malestar general, que tenía la mujer inicios de demencia y se encontraba nerviosa con las veces que había llamado a urgencias en el pasado. Un beneficio de hacer esta tarea es que al identificar los nervios en la acompañante y manteniendo una conversación tranquilizándola, la señora pudo calmarse un poco, facilitando así también el trabajo médico con el paciente en el ambiente de la casa. Y una dificultad es que en el contexto de urgencias, al tener que actuar en el menor tiempo posible, la mayoría se puede pasar por alto el estado emocional del paciente o los acompañantes. Para la tarea 4, un escenario es el contexto de una adolescente con ataque de pánico que al llegar al domicilio ya se había resuelto este ataque, solicitando a la familia que se trasladara al hospital de Puerto Real, pero al no ser esto necesario por ambulancia, ya que dejó de ser una emergencia, se recomienda que la lleve la familia por sus propios métodos. Un beneficio es que al establecer estos límites se redujo el tiempo de atención y transporte de este caso, asegurando así que la ambulancia estuviera disponible en caso de otra emergencia, y como dificultad en este caso ninguna, ya que la familia fue cooperadora y comprensiva con la situación y nuestro consejo. Para la tarea número 5 creo que realicé la tarea casi totalmente, ya que en la mayoría de casos el equipo tutor fue el primero en establecer contacto, teniendo yo un rol de apoyo con el equipo en la mayoría de ocasiones. Un beneficio fue que un buen contacto en estos primeros minutos es crucial en el contexto de urgencias y por lo tanto establecer este buen contacto ayudó mucho en la recogida de información en la situación. Como dificultad, ninguna en particular, pero es importante destacar saber qué decir y preguntar, sobre todo en urgencias, en la cual se ha de actuar más rápidamente. Para la tarea 6 creo haber realizado la tarea totalmente. Como un beneficio es que al ser urgencias se nos informaba de manera precoz del motivo de consulta, así que no fue necesario delimitar la demanda. Y como dificultad, ninguna en particular. En la tarea 7, un escenario donde se haya realizado la tarea es en un paciente con crisis de ansiedad. Al ser yo el primero del equipo en llegar a este paciente, inicié el primer contacto con el paciente, haciéndole preguntas para recabar información, proporcionándole tiempo para que se comunicara y en el momento cuando no quería hablar, recabando la información por parte de la familia acompañante. Como un beneficio es que al obtener la información adecuada del paciente y su familia, pude informar con detalle al equipo de la situación facilitando el trato del paciente. Y como dificultad con esto, ninguna en particular. Para la tarea número 8, un escenario es en este caso del anterior paciente que padeció una crisis de ansiedad, fue importante explorar la perspectiva y repercusión de esta condición sobre la vida diaria del paciente. Un beneficio es que al explorar esta perspectiva del paciente de su enfermedad, facilita el trato, la colaboración y la obtención de la información con el paciente, y como dificultad, ninguna en particular. Para la tarea número 9, que haber realizado la tarea totalmente, destacando que en el equipo de urgencias es importante encontrar información adicional a partir del motivo de consulta referido en el aviso y gracias a la entrevista con el paciente o acompañantes. Un beneficio es que recabar información de esta manera permite entender el caso en su totalidad y actuar de manera acorde. Y como dificultad es que es el escaso tiempo disponible para poder obtener esta información por parte del paciente en el ámbito de urgencias. En la tarea 10, un escenario que podemos destacar es que en una paciente con malestar general se preguntó por casos en los que se sintiera de manera parecida en el pasado y se comparó con su anterior historia de enfermedad cardiovascular, posibilitando así una inicial sospecha de enfermedad y plan de exploración y actuación. Y como beneficio de esto es la obtención de información que posibilitó una adecuada entrevista y exploración. Como dificultad, ninguna en particular. Para la tarea 11, otro escenario es el caso del adolescente previamente dicho. Se llega a un acuerdo con la familia de la paciente para que se lleve al hospital por sus propios métodos en vez de por la ambulancia.
Un beneficio de esto es que al llegar a un acuerdo con el paciente permite establecer un plan de actuación que se pueda llevar a cabo y beneficie tanto al equipo sanitario como al paciente. Y como dificultad, ninguna en particular, pero cabe destacar que se necesita de adecuadas habilidades de comunicación para llevar a cabo esta manera de manera apropiada. Y para la tarea 12 diría que se ha podido realizar esta tarea en todos los casos en los que he estado, terminando resumiéndole los puntos más importantes al paciente, a la familia y, en el caso de que se hubiera transportado al hospital, al equipo sanitario del hospital. Un beneficio es que cerrar el encuentro de manera apropiada y transmitir la información correcta al paciente y al equipo sanitario que continuaría con el caso permite el correcto seguimiento y actuación del paciente. Y como dificultad, ninguna en particular. Muchas gracias por su atención.